Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 5. Hoy vamos a continuar con este curso de usos y ¿qué? Y costumbres en tiempos bíblicos. La semana pasada nos quedamos en las tiendas, en lo que es la vivienda, y vamos a empezar por lo que son las tiendas, ¿ok? Dice así, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cantar de los Cantares 1:5. Morenas soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de ¿qué? De Cedar, como las cortinas de Salomón. Que el Señor añada bendición a su palabra. Ya hemos orado. Pueden sentarse. Vamos a ir ahí a la página 24 de sus libros. Página 24 de sus libros, la tienda. La tienda de un morador de la arena. Hablábamos la semana pasada. Ustedes ahí la tienen, las fotos. Se ponían postes. Los postes eran sostenidos, ¿verdad que sí? Y la lona, las telas añadidas con las estacas. Dice en la página 24, la tienda de un morador de la arena se hacía con una larga pieza de tejido de pelo de ¿qué? De cabra, con una anchura de 1,5 metros a casi 2 metros. Se extendía sobre una serie de postes para conseguir una tienda larga, y sus dos extremos se fijaban en el suelo con unas estacas para este ¿qué? Propósito. Ahora, es muy interesante que sepamos que estas telas con pelo de cabra tenían algo muy interesante. Al principio, en las primeras lluvias, se minaba el agua y había goteras. Pero mientras se llovía y salía el sol y se secaban, se iban haciendo impermeabilizantes. Es decir, se dejaba de minar el agua con este pelo de cabra. De tal manera que las telas que ya han sido usadas ya por mucho tiempo, ya son una especie de lona. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Entonces, en Cantar de los Cantares fue lo que vimos. Se hace alusión al color negro de la tienda. La pieza se hacía mediante un telar plantado en el suelo. Los remiendos se interceptaban como un gran surcizo por el mismo método. Las colgaduras verticales se hacían bien con cubiertas de techo ya desgastadas, bien de otros tejidos de colores brillantes. Las colgaduras cerraban las tiendas de atrás y delante y establecían divisiones en su interior. La semana pasada hablábamos de esto. No había cuartos de pared como en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita vamos a ver ya las construcciones más permanentes. Recuerden que estas son tiendas por donde las que hacían los israelitas mientras caminaban en el desierto. Ellos tenían que poner sus tiendas, luego tenían que levantar campamento y continuar. Las divisiones de las habitaciones las hacían las cortinas. ¿Me siguen hasta aquí? Un área con un cortinaje trasero y dos divisorios consistían tenían un porche abierto donde se podía recibir a los visitantes y desde donde se podía oír la conversación, que si había personas detrás de las colgaduras. Y hablábamos acerca de Sara, ¿se recuerdan? Que fue la razón por la cual escuchó cuando se dijo de parte de los ángeles que iba a tener e iba a dar a luz un hijo. Allí en la página 25 ustedes tienen la ilustración de cómo se hacían las tiendas, y tienen un campamento beduino en los montes de Judea, y ahí ustedes se pueden imaginar más o menos cómo es que se hacía en la antigüedad, ¿ok? Vamos a la siguiente página. El único varón que podía pasar al interior del departamento cerrado por las cortinas de la tienda era ¿quién? El marido. Es decir, nadie podía entrar a la habitación, a la recámara, sino solamente ¿quién? El marido. Y esa tradición más o menos la tenemos así, ¿verdad que sí? Nosotros tenemos la sala, está la cocina. Las visitas que llegan a nuestro hogar pueden entrar a la sala, pueden estar en la cocina, pero no entran ¿a dónde? A las habitaciones, ¿verdad? A las recámaras. En el caso de la recámara principal solamente podría entrar el marido, ¿verdad? El padre. Los otros hombres se quedaban en la zona de la entrada. La entrada de un varón extraño dentro del departamento de las mujeres era punible ¿contra qué? Contra la muerte. Es decir, una persona no podía entrar, otro hombre, a las habitaciones de las
mujeres. Y esa es la costumbre que nosotros hemos tenido, ¿verdad? Hasta hoy es que está cambiando. Pero yo me recuerdo todavía que cuando había o hay personas que tienen muchos hijos, ¿verdad? Y la escuela se entera que una niña está durmiendo en una habitación donde está un niño o varios niños, te mandan a la trabajadora social o al gobierno, ¿verdad? Todos los niños pueden estar en una habitación. Si tienes 3, 4, 5 niños en una habitación, está bien. Pero si tienes una sola niña, esa sola niña debe de tener su propia habitación. Hoy las cosas están cambiando debido a esas transformaciones de género, ¿verdad que sí? Donde ya no se sabe ni qué, ya los que se han hecho transformaciones quieren utilizar los baños como si de verdad biológicamente lo fueran, y se está formando un caos. Pero la tradición siempre ha existido. Las mujercitas duermen en sus propias habitaciones, los hombres en sus propias habitaciones. ¿Vamos bien hasta ahí? Císara pagó en su vida al entrar en la tienda de Jael, a pesar de que ella lo había invitado. Eso lo pueden leer en su casa, Jueces 4, 18 al 21. Es decir, prohibidísimo. Las tiendas, no siempre eran toscas. Cuando los reyes iban en tiendas a desplazarse con sus ejércitos, debían de ser sumamente lujosas. Ahora, las que nosotros estamos viendo eran de la persona común y corriente, no de un rey que está en una guerra, que va a una batalla y están haciendo tiendas para él. Pues lógico que sus tiendas van a ser tiendas con lujo, ¿verdad? Debía ser sumamente lujosas, como también la tienda que David hizo para guardar el arca del pacto. ¿En dónde? En Jerusalén. Generalmente se hacía una agrupación informal de tiendas para acomodar a todos los miembros de una familia extendida. Los israelitas tenían una especie de orden para sus tiendas. Eso lo vemos en Génesis 25, 16. Y durante la peregrinación en el desierto entre Egipto y Canaán, se estableció un orden estricto para el posicionamiento de las tiendas. Eso está en Números 2. Cuando se decía vamos a hacer tabernáculo, vamos a hacer las tiendas, vamos a hacer el campamento y aquí nos vamos a detener, ya había un orden del pueblo israelita de cómo iban a hacer y dónde iban a poner cada quien su propia tienda. Cuando decían levantar campamento, agarrabas todas tus cositas y a cargar con ellas. Y lo bueno de ahí eran las familias que tenían más de un hijo o dos. ¿Te imaginas cargar postes, cargar telas, cargar lazos, cargar con los animalitos de tu familia, con la ropa, con todo lo que tuvieras? Tenías que levantar campamento y caminar. Donde se detenía, se detenía el pueblo. Donde se detenía el fuego o la nube, ahí se detenía el campamento y comenzaban a hacer sus tiendas. Ahora, ¿cuántos años duró este asunto de esos pueblos nómadas, de ese pueblo nómada? 40 años en el desierto. Yo no sé quiénes de los de aquí han estado en sus países o aquí mismo rentando casas, pero si tú te la pasas rentando casa, eso es algo terrible, porque aparentemente no tienes nada, pero cuando empiezas a mudarte, sale un montón de cosas. Imagínense estarse mudando durante 40 años de casa en casa, cada 2 años, cada 3 años, de casa en casa. Era algo similar. 40 años en el desierto, poniendo sus tiendas y levantándolas. Había un tipo de estandarte que señalaba a los líderes entre los judíos, y la costumbre beduina era ahí me voy a saltar, la de poner una lanza enhiesta al lado de la puerta del caudillo.
Posteriormente, cuando los israelitas hubieron abandonado la costumbre de morar en tiendas y vivían en casas, la fiesta anual de los tabernáculos o de las cabañas en las que las familias pasaban el tiempo de esta fiesta, viviendo en unas cabañas especialmente construidas para ello, con ramas, les servía para rememorar la época en que habían vivido en tiendas, peregrinando ¿por dónde? Por el desierto. Entonces, primero fueron las tiendas donde moraban, ¿verdad que sí? Y luego, ¿qué fueron? Digan conmigo, cabañas, ¿verdad? Que ya era más permanente. Y después de las cabañas, digan conmigo, casas de ladrillo o de piedra. Y para las casas de ladrillo me gustaría que vayan a la página 28, que esto está súper interesante y vamos a entender muchísimos pasajes de la Biblia al ver la construcción. Y era lo mismo, esa casa que ustedes ven, era una casa regular o peculiar en tiempos bíblicos de nuestro Señor Jesús, ¿ok? Casas de ladrillo. Cuando los seminómadas israelitas, acaudillados por Josué, se apoderaron de las ciudades y pueblos cananeos, la arquitectura doméstica se había desarrollado en gran manera desde los refugios empleados cuando los moradores en cuevas salieron de ella. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Ustedes me imagino que ya leyeron la mayoría de eso. Vamos a saltarnos y nos vamos a ir. Inicialmente las casas se hacían con ladrillos secados al sol, pero la tecnología fue avanzando hasta que fue posible cocer los ladrillos, ¿verdad que sí? En un horno, y hasta que se comenzaron a construir toscas casas de piedra y mampostería. Digan conmigo ladrillos, por favor. ¿A qué se dedicaba el pueblo de Israel cuando estaba de esclavo en Egipto? A coser ladrillos, ¿verdad que sí? Entonces, ellos ya sabían las técnicas para coser los ladrillos. Por eso es que en Belén, en Jerusalén, nosotros vamos a ver el mismo concepto de casa. No fue hasta la época del reino estable bajo Salomón que se empleó la piedra trabajada para construir domésticas. Esto se hizo posible al poderse emplear herramientas de hierro para dar forma y acabar las piedras. Una vez que llega la época de hierro, ahora ya tenemos martillos y tenemos ¿qué? Cinceles. Y ahora los artesanos pueden empezar a tallar la piedra. De esa manera se hicieron los grandes templos, las grandes construcciones, los grandes palacios, a través solamente de piedra tallada. Y estamos hablando, por supuesto, de piedra caliza, ¿verdad que sí? Y se comenzaron a hacer las personas más acomodadas casas ya con estos materiales. Esto se hizo posible, en Galilea la piedra era normalmente basalto negro y en la costa era limolita amarilla, pero en la mayor parte del país era la piedra ¿qué? Blanca, que se podía ¿qué? Tallar, ¿verdad? Se podía cincelar. También las casas eran consideradas como un don de Dios y cuando se construía una casa se celebraba un acto de ¿qué? De dedicación. Y ahí viene algo muy importante que algunos de nosotros todavía practicamos, y aunque no se encuentra en el Nuevo Testamento, sí es una muy buena práctica para continuar haciendo y continuar imitando del Antiguo Testamento. En muchas ocasiones las personas cuando compran una casa, ¿qué es lo que hacen? Primero le dan gracias a Dios y luego ¿qué hacen? La dedican al Señor. ¿Por qué? Porque aún nosotros como creyentes, como cristianos, creemos y consideramos que todo lo que tenemos nos lo da ¿quién? Dios, ¿verdad que sí? Y como Dios nos lo da, debemos de darle gracias, pero también dedicarlo a Él o consagrarlo a Él. Aunque yo sé que hay muchas personas que no lo practican, pero aunque no lo practiquen, sí deberían de practicar todo lo que es la vida cristiana en ese hogar. Por ejemplo, practicar la oración, la lectura de la palabra de Dios, las alabanzas, la adoración. Antes, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero hacíamos las 7 noches de oración. ¿En dónde? En las casas, y era bien bonito. Pero a la misma vez había temor porque decían algunas personas quizá me la van a destruir.
pero es de Dios. Si te la destruyen, pues la volvemos a construir, ¿verdad? Y si te la destruían los niños. A mí me tocaba 1 o 2 noches y de repente ya el ventilador tenía los adornos rotos, paredes rayadas o rotas. Pero no importa, lo bueno es que las casas de aquí son de papel y rápido las puedes resanar y repintar y hacer todo lo que sea. Eso es lo de menos. Lo importante es tener la satisfacción que en tu casa hubo un culto de oración, que en tu casa hubo un estudio bíblico, que en tu casa hubo un compañerismo cristiano, que en tu casa se alaba a Dios, que en tu casa se exalta a Dios y no lo contrario. Y aquí me voy a meter en algunos problemas, ¿me lo permiten? Yo sé que le voy a tocar la llaga a algunos, pero yo quiero que ustedes entiendan, lo que Dios te da es muy bueno que lo dediques al Señor y lo consagres al Señor. Lo que es de Dios y en donde Dios habita, no puede haber bebida alcohólica. No puede haber borracheras con familiares y amigos, ni aunque ellos traigan las bebidas. Ni un amén, dígame santo mínimo. Lo que Dios te da, lo que Dios te regaló y lo que has consagrado para Él. Y en ese hogar, el judío y el cristiano de la misma manera debe de pensar que como Dios habita en medio de la familia, como el Espíritu Santo y Dios y Cristo es el centro del hogar, la misma presencia de Dios está ahí. Y si la presencia de Dios está ahí, pues no puede haber baile, no puede haber perreo, no puede haber quebradita. No sé si me estoy explicando. Yo sé que a muchos no les va a gustar, pero yo quisiera que ustedes entendieran lo que es dedicar un hogar al Señor. El hogar es tu familia y es tu casa. Y esa casa te la dio el Señor y la tienes por gracia de Dios. Y no puedes darte el lujo o permitirte que se hagan cosas que deshonran a Dios, ni aunque sean tus familiares más cercanos. Yo he conocido personas cristianas que llegan sus familiares drogadictos y se drogan en sus propias casas. Y luego les faltan al respeto a sus familiares, se emborrachan en sus propias casas y les faltan al respeto. Y se hacen unas pachangonas con las de los Tigres del Norte. Y se supone que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Ni un amén. O sí, amén. Lo que Dios te dio lo dedicas al Señor, lo consagras al Señor y lo usas para que Dios sea glorificado y sea agradado. ¿Me dicen amén? Miren, en mi casa ni siquiera permito y nunca voy a permitir que mis hijas sean mayores de edad y que tengan a Justin Bieber a todo volumen. Quizá lo tengan aquí en los audífonos y no me dé cuenta, y si me doy cuenta se los tiro. Pero que lo tengan a todo volumen en su cuarto, es mi casa. Ni un amén. Ahí es en donde yo no entiendo a los papás que sus hijos entran en una etapa de rebeldía y en lugar de someter a los hijos, el papá se somete. Los papás son los que les pintan el cuarto negro, son los que le compran los pósters de calavera, son los que le compran los adornos de la muerte, los pósters con las hojas de marihuana. Y entras a ese cuarto, o dependiendo la tribu a la que pertenezca el niño, ¿verdad que sí? Es terrible. Un papá no puede darse ese lujo, ni se lo puede permitir. Los hijos se sujetan a los padres y no viceversa. Y mientras vivas en casa se hace lo que yo digo y lo que yo mando. Los papás deberían de cuidar su casa y lo que entra a ella y hurgarles los cuartos de los niños por todas partes para ver qué traen. Si uno poniéndose pilas, a veces pasan unas cosas que tú te quedas como que what, porque son tremendos.
Ahora, que lo hagan a escondidas nuestras no importa. A lo que voy es que el papá o la mamá sean permisivos con eso. Ni un amén. Ahora, ¿qué me dicen? Que tengas un hijo o una hija y que lleve al novio o a la novia a dormir. Y ahí pasa semanas enteras el novio o la novia. ¿Sí o no? ¿La casa la has consagrado a quién? A Dios. Si vamos a hacer algo, nuestros hijos van a hacer algo que sea fuera de casa, sin nuestro consentimiento y sin nuestro permiso. No lo vamos a poder evitar. No sé si me estoy explicando. Pero que el papá esté de acuerdo en que sus hijos vivan en unión libre por años en sus casas, eso es terrible. En sus casas. Y ustedes me dirán, no, pastor, es que tú estás chapado a la antigua. Vamos adelante. La casa básica para los miembros más pobres de la comunidad que vivían en el campo tenían una sola ¿qué? Estancia de alrededor de 3 metros de lado. Las paredes eran gruesas, hechas de ladrillo o piedras y cascotes. Y tenían nichos para guardar alimentos y utensilios. Había una pequeña ventana situada bastante alta y en ocasiones cerrada por una celosía de madera para evitar la entrada de los intrusos. El invierno la celosía podía cubrirse con una piel o alguna otra especie de cortina. Debido a lo deficiente de la construcción de las paredes, en ellas hacían su vivienda varios tipos de animales, ¿verdad? Eso lo vemos en Amós 5:19. La principal entrada para la luz era la puerta ¿qué? Abierta. ¿Ok? Ahora vamos a ir a Amós. ¿Qué les parece? Para que veamos lo que dice Amós. Vayan ahí conmigo a Amós 5:19. Amós 5:19. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en su casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una ¿qué? Una serpiente, una culebra. Esos eran la clase de animales que podías encontrar o que podían entrar en la casa. Una, si dejaba la puerta abierta, ya se arruinó el asunto. En el caso de las cubiertas, pues ya de las culebras, pues ya no se puede hacer mucho. Los que vivimos en área más rural, donde hay más terreno y hay más pasto, una de las luchas que tenemos son los ratoncitos del campo, ¿verdad? Esos se meten por todas partes. E incluso puede que encuentres culebras adentro de la casa. Especialmente si acostumbras tener el garage abierto, o si las puertas, como en mi casa, de la casa de ustedes, tienen gaps, pues por ahí se meten, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado. En nuestros pueblos, digamos en mi estado, en México, una de las cosas con las que tenías que tener mucho cuidado antes de dormir era con los alacranes, ¿verdad? O los escorpiones, no sé cómo le llaman en el país de ustedes. ¿Por qué? Porque las casas están hechas de manera rústica y los animales ahí van a andar. Entonces, esas eran las clases de animales de las que tenías que tener cuidado. Y por otro lado, los ladrones o los intrusos, pues tenías que tener ventanas altas, ¿verdad que sí? La luz por la noche le daba una lámpara de aceite que se ponía en una proyección de pared. Entonces, por el día, la luz la daba ¿qué? La puerta, entraba por la puerta. Y por la noche había una lámpara en una alcoba o en algún utensilio. Eso lo podemos ver en Mateo 5:15. El suelo se dividía en 2 partes. El área más cercana a la puerta era tierra aplanada y apisonada, pero en la parte trasera se encontraba una plataforma de piedra que se empleaba para las actividades familiares de comer, sentarse y dormir. ¿Cómo hacían nuestros abuelitos en sus casas para que la casa estuviera bien barrida? Echaban un poquito de agua y luego barrían. Y mientras más barrías y caminabas, más
se aplanaba y se aplastaba la tierra. De tal manera que tú entrabas y olía tan rico esas casas, a tierra mojada, puro barro mojado. Y ahí es donde mi mamá me decía siempre, una cosa es la pobreza y otra cosa la suciedad o la cochinada en el buen mexicano. Porque las viejecitas podían tener sus casas humildes pero bien aseadas y no tenían el amontonadero de trastes y las cucarachas por todas partes corriendo y volando por todos lados. Yo espero que así no esté su casa, y si así está, no me vaya a invitar porque le tengo pavor a las cucarachas, especialmente en épocas que ya tenemos veneno y podemos fumigar. ¿Okay? Pero hay gente que ni se acongoja, cucarachas van, cucarachas vienen, ya son parte de la familia y no hay problema. Eso no lo permitían nuestros abuelitos. Nuestros abuelitos echaban lo que fuera necesario a su alcance para tener una casa limpia, aunque fuera con pocos utensilios, pero limpia, aseada y sin animales. ¿Verdad que sí? No se diga roedores. Así es que aprendamos de ello. No fue hasta los tiempos de los romanos que se pusieron baldosas en el suelo inferior. Desde luego el estado del suelo y la poca luz dificultaría la búsqueda de una moneda perdida. ¿Okay? Y ahí ya hemos hablado acerca del contexto histórico y cultural. No nos vamos a detener de la dracma perdida. En ocasiones se ponía en el suelo inferior un fuego para calentarse y para cocer. El humo salía por donde podía. A menudo los animales, incluyendo el perro guardián, usaban el suelo inferior para pasar allí la noche. Ahora, ojo aquí, ¿por dónde salía el humo? Recuerden que se hacía el comal, ¿verdad? Las brasas estaban dentro de la casa. Y no era como las cocinas que tenemos hoy en día, de gas o eléctricas. No había ese sistema que saca todo el humo por el techo de la comida, los que lo tienen, ¿verdad que sí? Sino que salía por la ventana, por donde pudiera, especialmente por la ventana o por la puerta. El tejado se construía depositando ramajes sobre vastas vigas de sicómoro y ligándolo todo entre sí con barro. Es difícil darte cuenta de que en los tiempos bíblicos aquel país era muy boscoso y que así siguió siéndolo hasta las depredaciones de los romanos y los turcos. Ahí ustedes tienen una casa. Una casa en los tiempos de Cristo estaba bardeada. ¿Okay? Eso no se acostumbra aquí, pero en nuestros países sí. Lo primero que tienes que hacer cuando agarras tu terreno antes de hacer tu casa es bardear todo tu terreno. Eso era costumbre. De tal manera que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo vemos en momentos, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba cenando con publicanos, o cuando Pedro va y toca la puerta, no se puede ver lo que está sucediendo adentro de la casa. Las casas están bardeadas, tienen un zaguán que muy pocas veces se abre, de hecho de madera, y luego en el mismo zaguán hay una especie de puertas pequeñas. En esas puertas pequeñas es donde tocó Pedro. Ahora, un dato interesante para que ustedes puedan entender los tiempos bíblicos y lo que sucedía. Cuando una persona llegaba y tocaba en tu casa, nunca decía tu nombre, no era costumbre que dijera el nombre. Siempre que alguien llegaba a tu casa, tocaba y tú preguntabas, ¿quién? Y la persona contestaba, yo. Así, nunca decía su nombre. Era costumbre judía de que las personas tuvieran un oído para reconocer las voces de familiares y amigos, como ustedes no tienen una idea. Por eso es que cuando tocó Pedro, la muchacha se emocionó tanto porque reconoció su voz y ni siquiera la abrió. Era costumbre que ya la voz se reconocía y se le permitía la entrada. Y ahí entendemos varios pasajes de la Biblia que nos hablan de que he aquí yo estoy a la ¿qué? Si alguien ¿qué? Oye mi voz, ahí reconoce mi voz. Es decir, Jesús llega y toca, preguntas ¿quién es? Jesús responde yo, y tú tienes que reconocer su voz. Si alguien reconoce mi voz y abre ¿qué? La puerta, entonces entraré a él, cenaré con él y él
conmigo. En cuanto al tejado, ya vemos que había algunas vigas, había ramas y luego le ponían barro y eso se endurecía, ¿verdad que sí? Ahora, el tejado era por costumbre utilizarlo para varias cosas. Número uno, para guardar granos, ¿ok? O como una especie de storage. Ahí tú subías las costales, subías toda tu cosecha y ahí la guardabas, ¿verdad? En un tejado como ese que están viendo, es donde Rahab escondió ¿a quiénes? A los espías. ¿En medio de qué? De todo lo que tenía ahí arriba, ¿verdad que sí? Ahora, no solamente se utilizaba el terrado para eso en tiempos bíblicos, sino que también se utilizaba para la adoración. Los paganos lo utilizaban para la adoración a las cosas de la naturaleza, al sol, la luna, las estrellas. Pero en el caso de los judíos, se subían al terrado para tener un tiempo devocional con Dios. ¿Dónde lo vemos? Dice que Pedro subió ¿a dónde? A la azotea, ahí al terrado de su casa, que era costumbre para tener un tiempo de búsqueda y de comunión, de oración con Dios. En el tiempo de verano era costumbre que las personas para descansar se subieran al terrado y se acostaran ahí en las tardes. Lo que nosotros hacemos es que agarramos el lazy boy, ¿verdad que sí? Agarramos el sillón, abrimos para los pies y ahí descansamos. Pues en tiempos bíblicos se subían al terrado, al techo, ahí tenían donde se acostaban y ahí descansaban y se relajaban. Entonces lo utilizaban para guardar las cosechas o para guardar o para secarlas, ¿verdad? Debido a que ahí pegaba el sol, etcétera. Se utilizaba para la adoración, se utilizaba para el descanso, etcétera. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, cuando nosotros sabemos cómo estaban construidos los techos, los tejados o los terrados, podemos entender cuando los amigos del paralítico, ¿qué hicieron? Rompieron el techo. Y aquellos que les gusta estudiar sobre liderazgo, John Maxwell tiene un libro, si no me equivoco es Liderazgo 101, donde habla y dice, ¿quién reparó el techo? Porque todos nos enfocamos en el milagro, en que lo bajaron, rompieron el techo, pero ¿quién se quedó a reparar el techo? Una excelente pregunta. Ahora, no se diga la interrupción de estar quitando todo ese o rompiendo ese techo para poder bajar al paralítico. En algunas otras ocasiones, pues era hecho solamente de ramas para dar sombra, etcétera. Dependiendo la construcción de las casas, que había diferentes construcciones. Se guardaba un rodillo apisador en el piso superior para compactar el material tras una lluvia. Los tejados no eran impermeables y por ello presentaban dos características: goteras y ¿qué? Y verdor, ¿verdad que sí? Hoy en día, si tú no limpias y no sopleteas tu techo, también yo he visto muchas casas con verdor arriba, ¿verdad? Entonces, característica, porque había barro, se caracterizaba un tejado, un techo, un terrado por goteras y verdor. El periodo entre noviembre y marzo, la estación lluviosa, ¿era qué? Era frío y desagradable. Eso está en Proverbios 19:13. Hace referencia al continuo gotear ¿de qué? Del agua. ¿Alguna vez alguien ha tenido una gotera en su casa? ¿Cómo se siente cuando tiene esa gotera? Terrible, ¿verdad que sí? Es más, la peor pesadilla que alguien puede tener es tener un leak en su casa, una gotera en su casa, un liqueo en el techo. Porque una gotera te puede arruinar absolutamente todo el techo, toda la casa. Ahora, ustedes ven que tienen el patio, ¿verdad? Luego tienen las escaleras, tienen la ventana, tienen la puerta de entrada y luego por el otro lado tienen una especie de cueva. En esa especie de cueva ahí metían a los animales en el tiempo de invierno. Adentro de donde está la puerta, ahí es donde estaban la familia, ahí habitaba la familia. Afuera simplemente era el patio. Nuestro Señor Jesucristo, ¿en dónde nació? Acá en la cueva, en la del que está en la mano izquierda, en donde guardaban a los animales en el invierno. ¿Vamos bien hasta ahí?
All right, vamos adelante. Los tejados eran verdes debido a que las semillas del barro, tanto las que naturalmente incorporaba como las del grano puesto a secar, germinaban. Esto se menciona en Segunda de Reyes 19:26, Salmo 129:6, Isaías 37:27. El tejado plano tenía sus ventajas, podía ser empleado como plataforma ¿de qué? De vigilancia. Eso lo vemos en Isaías 22:1 y en Mateo 10:27, como lugar fresco y tranquilo, conducente a la ¿qué? A la adoración, para secar cosechas y almacenarlas, y para dormir en las cálidas noches de verano. El tejado, en realidad, un terrado, tenía tantos usos que la ley exigía que se construyeran un pretil a su alrededor para que nadie se ¿qué? Y ustedes ven el terrado, tiene una especie de bardita alrededor para que nadie se caiga. Ustedes se imaginan en las noches de verano que llegue el esposo y diga: honey, tengo demasiado calor, me voy a ir a dormir al techo. Pues era normal en aquel entonces, cosas que ni siquiera nos imaginamos. Ahora, esto es bien interesante para cuando ustedes lean la Biblia. Las casas en los tiempos de Jesús estaban una al lado de la otra, de tal manera que tú podías correr de azotea en azotea para huir si estabas siendo perseguido. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla de los acontecimientos antes del fin, dice que los que están en la azotea no bajen, sino que corran de azotea en azotea, que era una de las formas comunes para huir mientras alguien te estaba persiguiendo. ¿Me siguen hasta aquí? Pero también los terrados se utilizaban para pregonar. Había una aldea, había un pueblecito, y el jefe de la aldea, cuando tenía que dar algún anuncio, se subía al terrado y desde ahí hacía todo el anuncio que tenía que dar. ¿Vamos bien? Cuando estas casas se construían en una ciudad, se tocaban unas con otras, y los espacios entre ellas formaban ¿qué? Las calles. Así se podía huir de uno a otro terrado en vía de escape, a lo que hace alusión Jesús en Mateo 24:17. ¿Vamos bien hasta ahí? La puerta abierta. He puesto delante de ti una puerta abierta. Esto hace referencia a una casa en el campo. Tenerla cerrada indicaría que es ¿de qué? De noche, o que sus ocupantes estaban ausentes. Por ello, su significado es que Dios está siempre disponible. No tiene nada que ver con oportunidades. ¿Sí le agarró la onda o no? Cuando se utiliza ese pasaje, he aquí yo pongo delante de ti una puerta abierta, siempre se predica con que Dios te está viendo puertas de oportunidades. El pasaje no se refiere a eso. Si nosotros conocemos la historia y la cultura como lo estamos aprendiendo hoy, sabemos que una puerta abierta es una puerta donde hay habitantes. Siempre está abierta. Y si está cerrada, es una de dos: o es de noche, que es cuando se cerraba la puerta, o si estaba cerrada de día, quiere decir que no había nadie. He aquí pongo una puerta delante de ti, siempre abierta, es que Dios siempre está disponible para escuchar y atender a sus hijos. ¿Cuánto era una ofrenda de palmas al Rey de Reyes? All right, vamos adelante entonces. Página 32, la iluminación. La iluminación de las casas se efectuaba mediante la lámpara ¿de qué? De aceite. Originalmente se hacía con un plato de barro abierto donde se ponía aceite de oliva. Al hacerlo, una parte de este plato se pellizcaba para dar un sostén a una mecha de lino. Naturalmente, estas lámparas presentaron problemas derramamiento de líquidos, y por ello se desarrollaron lámparas cubiertas con solo dos agujeros, uno para la mecha y otro por donde introducir ¿qué? El aceite. Y ustedes ahí tienen la primera, un plato de barro, un huequito, de ahí salía la mecha de lino, pero el aceite se derramaba. Y luego ya ustedes ven lo que conocemos como las lámparas ¿de qué? De aceite. Ahora, cuando ustedes ven esa imagen de una lámpara con aceite, nosotros podemos entender la parábola de las 10 vírgenes que se quedaron unas sin ¿qué? Sin
aceite. ¿Ok? Cuando el aceite bajaba demasiado de nivel, la mecha comenzaba ¿a qué? A humear, empezaba a salir humo y se tenía que reponer aceite que se guardaba en otro ¿qué? Recipiente. Mateo 25:8. Entonces, una lámpara que se estaba quedando sin aceite empezaba a humear. Si nosotros aplicamos a ese aceite al Espíritu Santo y nosotros lámparas, ¿cuántos de los que estamos aquí ya estarán humeando? A ver, voltea a ver a las personas que están a tu lado y dile, ¿estarás humeando ya? Interesante, ¿verdad? Cuando una lámpara comienza a humear es porque le hace falta aceite. Ahora permítanme hacer una aplicación. El humo se nota cuando una persona se le está apagando la llama o la flama del Espíritu Santo, también se nota. ¿Verdad que sí? Y yo no sé cuántas personas de las que estamos aquí ya estamos humeando o conocen a alguien que se le nota a leguas que ya está humeando. Cuando lo vean con mucho cariño y respeto, le dices, tienes que llenar esa lamparita con aceite porque te está saliendo humo por donde quiera. Se refleja. ¿Me siguen hasta aquí? Posteriormente se hicieron lámparas de mayor tamaño, vidriadas y decoradas, con asas y con múltiples mechas para dar más que luz. Cuanto más alta se ponía la lámpara, tanto mejor la luz. Por ello la lámpara se ponía sobre una proyección de la pared, se colgaban del techo o se ponían sobre un sencillo candelero. Entonces, ¿en dónde se ponen? En lo alto. Ahora, ¿cómo es que se ponían? En una especie de cajón que lo podías poner en lo alto, lo podías amarrar a la pared y ahí sentabas la lámpara. A eso le llamamos en la Biblia el almud. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, no se pone una lámpara debajo del almud. Imagínense una especie de caja, ¿ok? De madera. 4, 2x6 o 1x6, un pedazo de madera abajo, ahí pone la lámpara, la pones en lo alto, la amarras en la pared y ahí pones tu lámpara. Pero ustedes se imaginan agarrar esa caja, voltearla y poner la lámpara y dejarla tapada. No se pone una lámpara debajo de ¿dónde? Del almud, sino que se pone en ¿dónde? En lo alto. ¿Para qué? Alumbre. Esa es la luz del cristiano. La luz del cristiano no se puede opacar. La luz del cristiano siempre debe de brillar, porque no se puede poner la luz de Cristo en donde no se deje ver. Por eso dice la Escritura, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Ahora yo les hago la pregunta, ¿será que el cristiano está debajo del almud hoy en día o en lo alto? Muy buena pregunta, porque ya casi no estamos alumbrando. Es más, hay gente que conocemos que ni siquiera se ha enterado que somos cristianos. Es más, hay cristianos que no quieren que otros se enteren que son cristianos. Eso significa que la luz no está brillando. Y la luz debe de brillar. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces se colgaban en el techo, se ponían sobre un sencillo candelero, una gruesa rama de árbol hincada en el suelo de tierra. Si no había nada a mano, la lámpara se ponía sobre un almud, boca abajo, incluso sobre ¿qué? Sobre el suelo, si no había de otras. Pero ¿dónde alumbra más? Arriba, en lo alto, no debajo del almud. Luz en las tinieblas, en el recuadro amarillo. La luz en la oscuridad, casa campesina, era una necesidad. Dormir sin luz era una señal de una total ¿qué? Pobreza. Quiere decir que no tenías aceite para tener lámpara encendida. Y si no tenías aceite y no había una luz encendida, era que eras pobre, 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 porque te cortaron la luz. Si lo aplicáramos al día de hoy, cuando te cortan la luz no es por exceso de pago, sino por extrema pobreza. ¿Vamos bien? Ahora, hoy en día
Pues la luz es indispensable, porque sin luz no hay agua caliente, no hay estufa, no te bañas, bueno, sí te bañas, pero con agua fría. Se te echan a perder los alimentos porque no funciona el refri. ¿Ustedes se pueden imaginar una vida sin luz eléctrica? Se debería de utilizar muchísimos métodos para poder salir adelante. Ahora, cuando vayamos a la alimentación, nos vamos a dar cuenta que ni tanto, porque lo único que se comía en los tiempos bíblicos eran semillas, ya fuera de las que agarrabas de una vez de la espiga, la machacabas como hicieron los discípulos en día de reposo y te la comías. Ese era el alimento. O agarrabas la semilla, el trigo, cuando todavía no maduraba bien, y lo tostabas, que fue lo que mandó el papá de David con David para sus hermanos mientras estaban en guerra. Mandó quesos y mandó semillas cocidas. Lo único que comías era lo que producías en el patio de tu casa, frutas y verduras, semillas. Eso sí, el pan no podía faltar, porque el pan representa la provisión diaria de Dios y es algo muy especial y muy importante para el judío. El pan, frutas, verduras, legumbres, granos asados, y muy de vez en cuando comías carne. Cualquier clase de carne, fuera cordero, fuera lo que fuera. Muy de vez en cuando, por tanta pobreza. Para que cuando ustedes vayan a ese restaurante brasileño y les digas, ¿quieres cordero? Cordero asado. Y se lo coman, ustedes digan, qué privilegio. Porque en tiempos bíblicos casi nadie comía cordero, solamente personas acomodadas, carne. De ahí, por eso es que se incrementó la obesidad hoy en día, porque comemos de todo y procesado. Casi todos los días queremos ir a Longhorn o carne en la casa, ¿verdad? Y ahora que se viene el tiempo, bueno, carnes asadas hasta para aventar para arriba. Y carne, y carne, y carne, y ácido úrico, y ácido úrico, y todo, ¿verdad? Por eso es que las personas estaban y vivían tanto tiempo y estaban tan sanas. No había medios de transporte, ni bicicleta, ni patines, ni carros, ni nada. Todo era caminar largas distancias. Ni siquiera caballo, ni burro, ni camello. Tenías que tener dinero para eso. Entonces, caminando todo el tiempo de aquí para allá y comiendo frutos, legumbres, vegetales, granos, y muy de vez en cuando carne, y con porciones pequeñas, imagínate cómo estaba. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Entonces, inmensa pobreza, ¿verdad que sí? Que alguien fuera echado a las tinieblas de afuera se trataba de algo terrible. Que Dios encendiera la lámpara de alguien era una inmensa ¿qué? Bendición, porque Dios te está proveyendo. Como dice Salmo 18:28. Por ello, cuando Isaías dice que el Mesías no apagará el pábilo que humeare, sino que recortará la mecha y rellenará de aceite, es una consoladora imagen del cuidado de Dios para con los seguidores descarriados. Diga conmigo, el cuidado de Dios. Su luz no se apagará. Ahí nosotros tenemos en la página derecha una fotografía del siglo ¿qué? 19, de beduinos recogiendo agua de un gran pozo para dar a beber a sus camellos, probablemente ¿en dónde? En Galilea. ¿Sí lo ven, verdad? ¿Cómo se imaginaban ustedes un pozo de agua? Yo me imaginaba como tú pasas aquí por algunos lugares rurales y hay un pequeño pozo de agua, está bien adornadito. Y no, esa imagen se ve que era un inmenso pozo. Ahora que nosotros vemos esa imagen de ese pozo, nosotros vemos un montón de mujeres sacando agua en ese gran pozo enorme, y ahora podemos imaginarnos la escena de la mujer que sabía que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era el de él, ¿verdad? El de ella. ¿Por qué? Porque se esperaba hasta el mediodía, cuando era más terrible el sol,
a la hora que ya nadie iba a sacar agua al pozo, cuando ya todas las mujeres en la mañanita habían ido por el agua, por la tremenda vergüenza, porque era cantidades de mujeres que se juntaban a chismorrear y a hacer malos comentarios de otras mujeres y a criticar. Así es que para no escuchar esos comentarios despectivos, prefería ir a la hora que no había nadie. En la mano, en la derecha, quemadores de carbón vegetal preparan carbón de leña adecuada en el valle de ¿qué? Ahora, ¿para qué se utilizará ese carbón? Para cocinar. En muchas ocasiones ese carbón ya se tenía en las casas, se encendía afuera y una vez que estaba al rojo vivo y se apagaba, lo llevaban adentro a la cocina en donde estaba ese mechón para poder cocinar. ¿Cómo se hacía el fuego? Con 2 pedazos de madera se golpeaban y así es que se encendía. Luego que vino la época del hierro, entonces ya con hierro, y también se seguía golpeando para que hiciera la chispa, y así se hacía el fuego. Hoy en día tenemos encendedores, etcétera. Fuegos de carbón y vegetal. El carbón vegetal tiene un olor particularmente acre. Solo se hace referencia a él 2 veces en el Nuevo Testamento. En la primera, Pedro se estaba calentando las manos ante un fuego de carbón vegetal cuando negó 3 veces ¿a quién? A Jesús. Ahora, si ustedes se imaginan, si ustedes ven la casa, ustedes ven el patio, ahí en el patio se acostumbraba a hacer fogatas, fuego para calentarse. Nosotros vemos la escena de cuando Pedro niega a Jesús y él está con otros que se están calentando en un patio de una casa, calentándose al fuego cuando le reconocen, y él lo niega. Jesús hizo el segundo fuego de carbón vegetal a la orilla del mar de Galilea. Debe de haber tocado la conciencia de ¿quién? De Pedro. Diga conmigo, un olor especial. Cuando negó Pedro a Jesús, yo creo que esa negación de Pedro por el olor al carbón que se estaba quemando en el fuego, ese olor particular nunca se le iba a olvidar. Mientras él está en el agua, Jesús está utilizando el mismo carbón para comer con sus discípulos después de que resucitó. Les aseguro que eso tampoco se le va a volver a olvidar. Debe haber tocado la conciencia de ¿quién? De Pedro, ese olor específico de la leña que se utilizaba para hacer fuego. Vamos a ver la calefacción de las casas. La calefacción y la cocción se hacían con un fuego empleado combustibles naturales como estiércol ¿qué? Seco, ¿ok? Leña, heno, zarzas espinosas y carbón ¿qué? Vegetal. El fuego se podía hacer en el exterior o en una depresión en el suelo de la tierra, o bien se podía contener dentro de alguna especie de caja de cocinar hecha de ¿qué? De barro. Las mejores casas disponían de una chimenea, como en Oseas 13:3. Y ahí nosotros vemos abajo el antiguo pozo en Beerseba, en el sur de Israel. Ahora, pero las más de las veces el humo ennegrecía el techo y molestaba a las personas que se encontraban ¿en dónde? En el interior. El fuego se encendía mediante pedernales o por fricción. Uno de los más importantes combustibles era la madera de la planta llamada escoba blanca. Sus brasas quedaban calientes durante mucho tiempo e incluso sus cenizas aparentemente frías pueden ser avivadas ¿qué? Fácilmente. Okay. La calefacción es de gran importancia en la zona montañosa. Los inviernos son fríos y húmedos y nieva. Entonces, para mantenerse caliente debías de tener ¿qué? Fuego. Debías de tener siempre algo encendido. Una chimenea de ser posible, pero no todo el mundo lo tenía. Normalmente el agua tenía que ser sacada de un pozo local. Y debido a que esto era tanto trabajo, todos soñaban con el tiempo en que pudieran tener su propia ¿qué? Cisterna. Un agujero hecho en la roca e impermeabilizado
con un revocamiento para poder guardar agua allí y sacarla de su propio manantial. Sennacherib prometió a los israelitas de Jerusalén que si disponían su residencia, él les daría este gran privilegio. ¿Cuál privilegio? En el libro de Reyes, de tener cada uno su propia cisterna. Así no tenías que caminar largas distancias para ir y traer agua. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué la gente de antes era más sana? Yo creo que era por el sistema inmunológico de todo lo que a lo que uno se enfrentaba. La única manera para tomar agua más o menos después del cólera era que la hervías. Pero antes de ahí nadie se preocupaba por hervir. A veces te la tomabas hasta con esos pescaditos, ¿verdad? Agua directa del río, directa del pozo. Ibas por aquellos caminitos, encontrabas agua que se veía limpia y fresca, nomás le hacías y a tomar. Pero hoy en día son tantos los cuidados que en mi opinión personal es por eso que mientras más te cuidas más te enfermas, porque no agarras defensas. Hoy no queremos que no les den nada a nuestros hijos. Ay, qué asco que esté jugando en la tierra. Yo me recuerdo, yo hasta tierra comía. Me encantaba el barro y ahí me lo comía. ¿Y cuáles lombrices y qué lombrices? Nada. Pero hoy en día es demasiado el cuidado. Cuando la cisterna se secaba hacia el fin del verano resultaba un excelente escondrijo, como pudieron comprobar Jonatán y Ahimaas. Eso está en 2 de Samuel 17, 18 y 19. En las sencillas casas campesinas no había instalaciones sanitarias, aunque sí hubo avanzados sistemas de drenaje y alcantarillado en ciudades posteriores como Cesarea y la zona del templo en Jerusalén. En la Torá se había establecido unas cuidadosas leyes que sanitarias. Se estipulaba que el excremento debía ser enterrado durante las campañas bélicas. Y en el judaísmo se establecieron una serie de normas suplementarias que mantenían una sanidad básica. Por ejemplo, no se podía edificar establos por debajo de viviendas humanas. Ahora, ¿dónde fue que lo vi? Investíguenlo ustedes, un baño público en la época de los romanos. Es un montón de pozos, ¿verdad? Y todos platicando unos con los otros ahí, mientras hacen del baño, como si nada. En los pueblos de uno, eso es lo que hacían nuestros abuelos. Cavaban un pozo hondo. Hacían de barro, de lo que fuera, una especie de toilet. Y eso suena gross, pero yo les voy a decir lo que hacía de chiquito. Yo iba al baño cuando iba de vacaciones a visitar a los abuelos. Y lo que yo hacía es que cuando soltaba aquello, yo contaba cuánto duraba para ¡pah! Mientras les dije que sonaba gross. Le estoy diciendo anécdotas de niño. Era algo nuevo para mí. Yo estaba acostumbrado a que en la casa, aunque no había agua siempre, o que tú le flochabas al toilet, pero agarrabas una cubeta de la pila y le echabas agua y se iba. Te ibas al baño y era diferente. Mientras más hondo el pozo, más tardaba para soltar todo ahí. Después de que casi se llenaba ese pozo, ya ustedes conocen el proceso, etcétera. Es algo similar. Yo creo de verdad que vivir en el campo, vivir en el rancho es lo que mejor asemeja a vivir en tiempos bíblicos. No luz, no agua potable, no teléfono. Es más, ya tú eras bendecido si vivías en el campo y tenías lámparas. Eso era tremendo. Pero yo me recuerdo que a veces llegaba con familiares, se llegaba a la noche y nada más, así lámparas de aceite. No había luz eléctrica, no pasaba por ahí. Y eso era tan tenebroso.
Hoy en día tú hasta con el teléfono enciendes la luz de tu casa o la apagas en donde sea que estés. Es impresionante cómo ha cambiado la vida, ¿verdad que sí? Las casas de los ricos, por supuesto, eran totalmente diferentes, especialmente con esas piedras como mármol, etcétera. La diferencia entre las casas de los ricos y de los pobres estribaba en la posesión de un ¿qué? Patio. En su mínima expresión se trataba simplemente de un espacio cerrado por un muro que se añadía a la casa, pero la posesión de un patio implicaba unas diferencias inmediatas. Los animales podían ser guardados fuera de la casa, se podía cocinar en un rincón del patio, no había problema de seguridad en cuanto al acceso del tejado, porque la escalera que llevaba al tejado quedaba dentro del patio. Se podrían abrir ventanas que dieran al patio, con lo que se conseguía mayor luz, y simplemente se podía tener cerrada la puerta del patio. Ahora ya se podía pensar en una cisterna, y ahí ustedes ven una casa de un rico con una cisterna. Las personas más ricas podían construir 2 o 3 habitaciones alrededor del patio, y a veces edificaban habitaciones de modo que pudieran sostener un aposento ¿qué? Alto, ¿verdad? Y ahí entendemos lo que es el aposento alto. Era una casa a la vez cerrada al exterior y abierta al cielo, una reminiscencia de la experiencia seminómada de la época de Abraham. Las personas realmente ricas podían añadir patios con edificios a su alrededor, haciendo una entrada, porche a través de lo que fuera una de las habitaciones originales de la casa. Las vigas del techo eran sustentadas por columnas, de modo que se podía agrandar el tamaño de la vivienda. Las columnas se ponían en paralelo a las paredes de los edificios, con lo que se podía formar columnas con galerías. Se añadían adornos en forma de dinteles tallados, capiteles y basas de postes de puertas. Las paredes podían ser revocadas y los suelos cubiertos de losas, y posteriormente ¿de qué? De mosaicos, de piedrecitas y de baldosas. Los mismos patios interiores podían ser transformados ¿en qué? En jardines. Ya la casa de los ricos era totalmente diferente. Patios al interior, baldosas, piedras, decoraciones, habitaciones. Podías hacer adiciones a la casa porque había dinero para los materiales. ¿Ok? Les dejo ahí de tarea que lean lo del paralítico. Ya les mencioné, hay diversas opiniones en diferentes intérpretes. Lo pueden leer ustedes después ahí. El portal de una casa rica no se veía atractiva desde fuera, porque la entrada era a través de una sola puerta de cedro cerrada y frecuentemente vigilada por un portero. Las cerraduras se ponían en el interior de la puerta, de modo que era necesario hacer pasar el brazo por un agujero en la puerta antes de poder poner la llave. Eso está en Nehemías 3:3 y Cantares 5:4. Dice: mi amado metió la mano por el agujero de la puerta para meter la llave y abrir. ¿Ok? Entonces no eran las cerraduras como hoy en día, que tú llegas y desde afuera abres. No, tenías que meter la mano, poner la llave y abrir metiendo la mano. Las llave que se usaba para levantar los vástagos que mantenían en su lugar la traviesa de madera, y por ello la llave era bastante ¿qué? Grande. Las cerraduras romanas de tiempos posteriores eran mucho más pequeñas y más complicadas. A veces las llaves hechas de madera las tenías que cargar en el hombro. Imagínense ustedes, hoy las llevamos ¿en dónde? En la bolsa. Mire, yo acabo de hacer una instalación de una chapa, ¿ok? A ver si no me escucha el hermano. Pero fui y le puse una chapa de números. Se acababa de mudar a su nueva casa, quería cambiar las chapas por seguridad, me pidió ayuda, fue y le puse una chapa de números. Luego me llama: pastor, no abre ni con número, y la llave se dañó. Sabrá Dios qué se metería ahí, porque literalmente no abría. Entonces le dije: mira, mijo, después de esta experiencia ya no te conviene ni de llave ni de número, te conviene de teléfono. Y fui y le puse una chapa
que tú tienes una app, la chapa está conectada con Bluetooth, con el teléfono. Tú nada más llegas, acercas tu teléfono y se abre la chapa. Ya no necesitas llave, ya no necesitas número, con el puro teléfono la abres. O con el dedo, también hay de con el dedo. La niña ya no batalla porque llega de la escuela, tiene conectado el app de la chapa, llega, abre el app, pone su teléfono y pum, abre la puerta. En aquel entonces no, tenías que cargar unas llavezonas hechas de madera. El portero se sentaba en un portal detrás de la puerta y se esperaba hasta reconocer la voz de la persona que quería entrar. ¿Se recuerdan qué era lo que les dije? Rode actuaba de portera y esperó hasta reconocer la voz de Pedro, pero a pesar de ello no abrió la puerta hasta decir a los otros de quién se trataba. Eso está en Hechos 12:13-14. Cuando Jesús dice que estaba fuera a la puerta de la iglesia de la Odisea y llamaba, tiene que significar que se trataba de una iglesia ¿qué? Rica, en tanto que los menos ricos poseían una cama, una mesa, perdón, ya vamos al mobiliario, ¿ok? Entonces, las personas ricas tenían una puerta donde tenías que meter llave, tenían chapa, tenías todo. Las que no, pues a la de nuestros pueblos. ¿Cuál era la llave? Poner un palo, ¿verdad? Ya, eso. Esa era la llave, ¿verdad? Tú tenías algo donde sostenerlo aquí, acá, lo ponías ahí en medio y ya no se abre la puerta. Así es como cerrabas. ¿Qué chapa ni qué chapa? El mobiliario. En tanto que los menos ricos poseían una cama, mesa y sillas, los ricos tenían camas adecuadas, equipadas con almohadas y cojines. Hoy con lo que sin eso no puedes dormir, era un lujo en tiempos bíblicos. La persona común nada más tenía una mesita, una cama y unas sillas. Y a veces ni se usaban porque se sentaban en el piso. Las personas ricas y acomodadas ya tenían almohadas, cojines, sábanas, etcétera, etcétera. En las casas ricas se encontraban también mesas para comer, para reposar las piernas. Se disponía de escabeles junto con sillas con respaldo. Eso no lo veías. Hoy en día tú tienes desayunador, tienes el comedor que nunca se usa, tienes la sala, ¿verdad que sí? Y hay otras casas que tienen dos salas, una de decoración donde nadie se sienta y no está permitido sentarse, y la sala de estar, ¿verdad? Antes no, solamente las personas ricas tenían estas cosas. Una silla con respaldo que tan común es para nosotros. La iluminación se conseguía por medio de grandes candeleros. No había un límite fijo para las comodidades en los palacios de aquel entonces, pero había menos ricos entonces que ahora. Antes de ir a las actividades domésticas, el libro no lo dice, pero quiero agregar algo. Ustedes recuerdan cómo se ve la casa común, donde está el terrado y está el patio. El patio no solamente estaba para hacer el fuego y para estar con la familia ahí al aire libre, sino que era el lugar que se utilizaba para bañarse. En tiempos bíblicos, las personas que pasaban por la calle no podían ver nada de lo que estaba dentro de la casa ni lo que sucedía dentro de la casa. Pero si alguien estaba viendo desde una azotea, se podía ver. Las personas y el agua, por eso el pozo, la cisterna estaba ¿en dónde? En los patios. Y el patio estaba abierto. Cuando David ve bañándose a esa mujer, era común y era normal, porque era el lugar donde se bañaban. Y no se supone que nadie la viera, porque todo estaba cerrado y bardeado por fuera. Pero en el palacio, desde la azotea de David, mientras él estaba en su azotea, en su palacio, él pudo ver desde arriba hacia abajo, no desde la calle, y la vio a esa mujer que bañándose. Esa fue la manera en que la vio, porque era normal que la gente se bañara en esa parte
de la casa. ¿Me siguen hasta aquí? Hoy en día todavía se hace algo similar en algunas casas. Tienen su piscina, su alberca, y luego tienen un cuadrito con una regaderita, con pura madera, para que ahí se bañe la gente, en el mismo patio. Nosotros no acostumbramos eso porque tenemos una o dos regaderas en la casa. Tú te metes bien tranquilo, abres el agua caliente. No, en aquel entonces era a puras charoladas, como en los tiempos en que estábamos en nuestros países, ¿verdad? Yo me recuerdo, ay Dios mío, estas charoladas. Era tremendo bañarse, era fuerte. Ahí es donde uno se bañaba en unos cuantos minutos, ¿verdad que sí? Rapidito, 4 o 5 charoladas y vámonos. Todavía salías con el jabón en los oídos y todo eso. Es tremendo cómo los tiempos han cambiado. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Amén. Wow, impresionante. Actividades domésticas. La mayor parte de la gente en los tiempos bíblicos se levantaban ¿cuándo? Temprano, antes que saliese ¿qué? El sol. Yo le digo a mi hermano de broma, no hombre, hoy sí le gané al sol, porque estaba nublado, si no, no le gano. Si no, no le gano. En tiempos bíblicos toda la gente se levantaba antes que saliera el sol, y resguardarse además del calor extremo al mediodía durante el verano. Es decir, todas las actividades que tenías que hacer, las tenías que hacer tempranito en la mañana, porque se llegaba el mediodía y ese calor era insoportable. Ya no podías hacer actividades. Abraham se levantó muy de mañana para obedecer a la orden de Dios de sacrificar. Moisés se levantó muy de mañana para encontrarse con Dios en el monte Sinaí. Job rendía culto temprano por la mañana. Jesús oraba antes que saliera ¿qué? El sol. Era la vida normal en tiempos bíblicos. Especialmente subías ¿a dónde? Al terrado, a la azotea, o dormías en la azotea y ahí hacías todo tu devocional. Aunque no era imposible permanecer en la cama, era bien difícil hacerlo en una casa pequeña en la que todos dormían juntos en la misma, en la plataforma. Una persona que se levantara molestaría a las demás, cosa que expuso Jesús al referir la historia del amigo que necesitaba comida a media ¿qué? ¿No ves que vas a despertar a la familia? Si me levanto yo, todo el mundo escucha, todo el mundo se despierta y todo el mundo no puede dormir. ¿Cuántos se recuerdan de lo que pasa en los retiros? A mí me da tanta risa cuando vamos a un retiro. Yo no sé si las mujeres hacen lo mismo, pero en los retiros de hombres, lo primero que hacemos es cuando vamos a dividir las habitaciones es levanten la mano los que roncan. Levantadera de mano a esa y a esa habitación. ¿Por qué? Porque ya se aguanta uno que ronca con el que no ronca. No sé si me estoy explicando, con el que ronca. Pero si ahorita es difícil dormir en pareja, cuando alguien ronca, imagínese la roncadera de todos los miembros de familia dividiendo esos cuartitos con una cortina. O dormir en el suelo. Hoy dormimos en colchón. Nosotros antes siempre dormíamos con mi esposa y a nuestras niñas las acostumbramos a dormir con música. Dicen que eso estimula el cerebro. Pero ahora encontramos otra cosa que es como un sonidito, se llama green noise. Trátenlo hoy en la noche, busquen en YouTube, green noise, dura horas y horas. Dejan su teléfono a un volumen que no les moleste tanto, que no le duele la cabeza. Ese sonidito de green noise te hace dormir tanto que hasta parece que andas sonámbulo y no te puedes levantar. Se los digo de verdad, vas a dormir como angelito. ¿Ok? Y con esos colchones que tenemos, peor todavía. Vamos a hablar acerca del desayuno. El desayuno era una comida informal que se consumía a poco de ¿qué? De levantarse, y se levantaban temprano. Una torta de pan con algo dentro,
como aceitunas, queso o frutos ¿qué? Secos. Eso era el desayuno. Nada que waffle y que vamos aquí. No, era una torta de pan, le ponías algo adentro, quesito, algún fruto seco, alguna aceituna y ya desayunaste. Mientras que los hombres y los niños mayores salían al trabajo. ¿Qué hacían los hombres y los niños mayores? Niños mayores salían ¿a dónde? Al trabajo. ¿Verdad que los niños mayores salen al trabajo? ¿Verdad que sí puede trabajar el niñito de 13, 12 años? Mi bebé de 11 años, ¿verdad que sí puede salir a sacar la basura y a cortar el pasto? ¿El bebé? Si ven, los tiempos han cambiado tremendo. Ay, no, pobrecitas de las manos del bebé. No, haga lo que sirva para algo. Ay, no, se va a lastimar cortando el pasto. Come on, una piedrecita en una pierna mientras tenga lentes, no importa que se lastime, que aprenda. Por eso Dios no me dio niños, ¿verdad? Dice mi esposa, es que tú quieres tratar a las niñas como si fueran niños. Son niñas, tienes que entender. No, que aprendan. Le contaba esta historia a mi hermano y le decía, le acabo de dar una gran lección a Kay, que apenas va a cumplir 6 años. Llegó con una nota de la escuela que no estaba siendo buena amiga. Me platicó y me dice, es que yo tengo a mi mejor amiga. Mi mejor amiga puso el folder y luego otra niña lo puso arriba del folder de mi amiga. Y yo quería tener mi folder arriba del de mi amiga, entonces lo quité y puse el mío. Y me dijo, I'm gonna tell on you. Y fue y le dijo a la maestra, le digo, pues a la otra tienes que saber, cuando sepas que hay una snitch, ni te metas con ella, porque ya sabes que se va a ir a quejar con la maestra. Déjala que haga lo que quiera, porque es un snitch, es una ponededo. Ya le di una lección de los ponededo. 6 añitos y ya sabe que con quien pone dedo, si ya lo sacó a la luz la primera vez, va a seguir poniéndote el dedo. No hagas nada enfrente de ella, porque te va a poner el dedo. 6 añitos y ya lo aprendió. Es responsabilidad de los papás que los niños salgan y las niñas inteligentes y trabajadores. ¿Vamos bien hasta ahí? Comiendo mientras andaban, es decir, el desayuno se lo comían mientras iban en el camino, ¿verdad? Mientras caminaban. La madre y las niñas hacían las tareas ¿qué? Domésticas del día. ¿Verdad que las niñas de 11 añitos, de 10 añitos, de 14 añitos, ay, la bebé de 15 que no sabe hacer un huevito, la bebé? Es una vergüenza hoy en día, se los digo de manera sarcástica. En tiempos bíblicos esa era la labor de las niñas, hacer la casa y hacer actividades domésticas del día. Ayudadas por los niños demasiado pequeños para trabajar e imposibilitados en los más antiguos tiempos bíblicos de ir a la escuela. Los que no podían ir a la escuela y eran pequeñitos también se quedaban a ayudar. Los más jóvenes se cuidaban de los animales que la familia poseyera. Es decir, se encargaban de ellos, de alimentarlos. Lo hicieron David, por ejemplo, mientras que los demás se ocupaban alrededor de ¿qué? De la casa. Le vamos a parar ahí, vamos a ir a lo que es la molienda. Ahí ustedes tienen una imagen de cómo se molían los granos en tiempos bíblicos para hacer el pan. No es como el molino de mano que nosotros teníamos, es diferente. Todo era manual, todo era diferente. Me gustaría cerrar con esto. Yo sí creo que nosotros debemos de poner más pilas a nuestros hijos. Sí. Yo iba de quinto de primaria. No, de quinto, ¿cuál quinto? De tercero de primaria. 8 añitos quizá. Y ya manejaba. Y estándar, con una almohada. Mi primer choque lo di cuando iba de sexto de primaria. Choqué el carro de un primo. Ojalá que no me esté viendo, ya me perdonó. Que hasta hace poco se enteró que yo había chocado su carro, creo. Hoy veo niños, bueno, ¿cuáles niños? 15, 16, 17 años y todavía no pueden manejar. Los bebés. Es terrible lo que está pasando con nuestra sociedad hoy en día. Mi niña tiene 14 años y ya la dejo manejar mi camioneta en la subdivisión.
y ella quiere una camioneta. Y Aileen tiene 12 añitos y ya la estoy animando para que maneje. No hacen nada, como dice el presidente de México. No hacen nada. Se la pasan todo el día en la casa y no hacen nada. Ah, no, los estudios. Yo me recuerdo que yo estudiaba y trabajaba. Si nosotros pudimos, ¿por qué ellos no pueden? Ahora, no le estoy diciendo que trabajar en un lugar, pero trabajar en la casa, hacer algo. No importa que andes detrás de ellos, porque solitos no van a hacer nada. Pero si tú les haces todo, ay, Dios mío. Bueno, no le voy a decir cómo crear a los hijos, pero le estoy diciendo la diferencia que había en tiempos bíblicos con hoy. Por eso nuestro Señor Jesucristo a los 12 años apenas ya andaba enseñando en las sinagogas. Los niñitos en aquel entonces eran pilas. Estábamos contando anécdotas hace poco con hermanos de la iglesia, 11, 12, 13 añitos, y nos mandaban a largas distancias a un mandado. Las mamás y los papás tenían una fe de que regresáramos con bien. A veces hasta de raite. Yo me recuerdo que yo me subía a los camiones de la Coca-Cola para llegar más rápido a mi destino y que no me vieran porque me bajaban, o al de la Pepsi. En el rancho te le subías a las camionetas de redilas. Si ibas en bici, te le agarrabas a los carros o a las camionetas para ir más rápido y sin pedalear. Y hoy en día, ¿qué es lo que estamos haciendo de nuestros hijos? Porque la vida sigue y tenemos que prepararlos para esta vida. Ya no son nuestros bebés. ¿Sí o no? Bueno, se lo dejo nada más para que lo piense. Si usted quiere tener pasto largo todavía, pues téngalo. Porque bien pueden salir con la de push, con la weed eater, a levantar la basura. Amén. Hay que formar niños como en los tiempos bíblicos. Den un fuerte aplauso al Señor, por favor. All right, vamos a preguntas. Con eso cerramos. La próxima semana seguimos con